Y no son los helados, pero sí es nuevamente su querido amigo Edgar el Cuba Arriola saludándolos hoy desde las instalaciones del señor Steak, y gracias a la gente de Aidu seguimos con esta serie de podcast navideños, hoy en compañía de un amigo, de una persona que ustedes, la voz la van a reconocer. Si les digo el nombre, muchos dirán, ¿cómo será el hombre? Hoy le vamos a poner rostro a esa voz. Él es nada más y nada menos que Juan Pablo Mata. Aquí entran los aplausos, las fanfarrias, el corito y todo. Juanpa, bienvenido. Cubito, muchas gracias, amigos que están ahí atentos de tu podcast. También gracias por la invitación, muy honrado por tomarme en cuenta e invitarme a este espacio, tu espacio. Ya la teníamos pendiente, Juanpa. Sí. Ya lo habíamos platicado, pero hay una serie de situaciones. Nos agarraron los cantones del COVID, nos agarraron. Sí, de todo. Y entonces, pues ya no se podía, pero hoy es cuando. Muchísimas gracias. Juanpa, pues desde el inicio, ¿dónde nace este simpático personaje de la radio, Juan Pablo Mata? Pues empezó sin querer queriendo, dijo el chavo. Estaba muy pequeño yo, muy tímido, un niño muy tímido, y entonces, pues yo, hijo único, tenía unas primas de provincia que venían para vacaciones. Y entonces venían y con tal de quedar bien con mi mamá, porque ahí estaban, teníamos una muy bonita relación, ellas igual jovencita, de un niño, me decían, mira, hagamos limpieza. Y empezamos a hacer limpieza, pero pues, la limpieza en esa época era acompañada de radio. Yo miraba cómo mis primas empezaban a llamar a los locutores y se enamoraban de su voz. Es más, en una oportunidad, un día me dice, mira, decirle a tu mamá, a mi tía, que nos dé permiso de ir a un centro comercial. Y yo, como, ¿para qué, verdad? Ellas, 16, 17 años, yo 6, 7 años. Vamos a ir a conocer un locutor. Y yo, bueno. Y cuando llegamos, emocionadas. Entonces yo vi, en mi inocencia, que era una buena forma de conectar. Y a partir de ese momento, y además llamaban a la radio y mandaban saludos y en algunas oportunidades les mandaban regalitos cuando ellas venían de allá, ¿no? Porque pues allá oían las radios que estaban aquí en la capital y pues aprovechaban eso. Dije yo, es una buena forma de hacer conectes. Y empecé. Al principio creo que mis papás lo tomaron como, a veces los niños quieren ser bomberos, astronautas, quiere ser locutor. Ya cuando tenía 12 años yo ya empecé insistiendo. Creo que los papás también a veces tienen ciertos requerimientos o sueños sobre sus hijos. Y creo que mi mamá en algún momento siempre anheló que yo fuera médico, por ejemplo. Mi papá era un poquito más suave en ese aspecto. Y ya un día harto mi papá me dijo, no, ya demasiado, que cada rato, papá, yo quiero ser locutor, quiero ser locutor. Me dijo, mira, pues mi papá había tenido algunos ciertos contactos en la radio porque un tío de parte de papá fue locutor, no de profesión, sino de hobby. Me dijo, mira, fíjate que en la década de los 60 yo estuve en la radio y resulta que el que era operador de La Voz de las Américas, que era una radio de antes, el señor Freddy Azurria, que en paz descanse, el dueño de Radio Mundial, pues ahora tiene una radio. Y fuimos. Un señor muy amable, grandote, su pelo blanco y me acuerdo que empezaron a platicar de sus épocas porque hace mucho tiempo no se miraban y ya después entré yo en el tema y me dice, vení Patojo, ¿vos querés ser locutor? Sí, le digo yo, empezás mañana, aquí venía a aprender y yo súper emocionado, 12, 13 años. Tanto así que mi papá me tenía que ir a dejar, ¿verdad? Y eso era lo que a mi papá no le gustaba porque es tremenda pacaya la que se había metido. Y claro, en esa época, a esa edad, pues uno sueña con los conectes y yo soñaba trabajando en una radio juvenil de esas de moda, en una radio de gente muy grande, sin saber que esa iba a ser mi escuela, porque me desenvolví con personas que tenían 70 a 75 años de edad y yo era un güiro, tenía 13, 14 años. Y bueno, yo aprendiendo en esa época, en esa radio todavía usaban acetatos y que los cassettes y que los cartuchos y aprendiendo y todo el asunto. Un día un locutor, Julio Barrios, que tenía un noticiero que se llama, creo que ya no existe, Comando Informativo, me dijo, mire Patojo, usted va a hablar hoy. Y yo súper nervioso, di la hora al revés, desastre. Pero así empecé. Y cuando regresaba a la casa, mi mamá me decía, no, ya no vas a ir. Porque al aire me pegaban unas madreadas, me decía, sáquese el chicle de la boca, hable bien,
al aire. Y obviamente una mamá es complicado, ¿no? Mi nene. Sí, mi gordo, me lo están pero bateando. Y así empecé. Y hoy en día pues agradezco porque creo que fue una muy buena escuela. Viví muchas experiencias bonitas ahí para Semana Santa, yo 15, porque continuaba, ¿no? Para Semana Santa, en vez de estar descansando, y otro problema, porque mis papás querían salir a dar una vuelta y todo, y No el nene podían. trabajando, no podían. Y así empecé, pero aprendí de una muy buena escuela, creo que fue una maravillosa escuela. A veces uno tiene ciertas ideas en su vida, pero pues la vida tiene otras sorpresas para uno. ¿De qué barrio es usted, Juanpa? Actualmente, No, cuando era güirito, cuando... yo empecé ahí en Radio Mundial, pero... No, pero ¿de qué colonial? ¿Qué colonial? ¿De qué barrio? Radio. ¿De qué barrio? Sí, yo en la populosa zona 7 de Misco, ¿verdad? Ah, de por aquel lado. Cardales de Florida, un poquito por ahí. De hecho, enfrente del monumento a la Revolución del 44, yo nací En el Sanjón. en el Sanjón, ahí, no en el Sanjón exactamente, ¿verdad? Pareciera que, pero a la par había unos condominios del Bambi, yo nací en casa del Bambi. No era Patojo de Talanquera, no, ahí sí velaba, ahí a ciertas horas había que bañarse con tonel y todo, guardar para los baños, Cargar con carreta. Sí. Con la tinaja. Sí, eso le ayuda a uno porque nace con barrio. Yo, gracias a Dios, tengo barrio, entonces no lo babosean uno tanto. ¿va? Sí, pues. Y era hijo único. Sí, pero de papás mi papá ya tenía, cuando yo nací tenía 45 años, mi mamá pues, porque mi mamá me cuenta que no podía tener hijos. O sea, aquí está usted frente a un milagro. Ahorita le voy a tocar el hombro y va a empezar a ver cosas maravillosas. Qué lindo está. Lo felicito, por cierto, porque este proyecto es un proyecto de un hombre visionario como usted. Y yo veo que va a tener mucho éxito este proyecto. Usted sí mira que esto tiene Sí, futuro. muy contento porque hace rato yo no lo miraba, ¿verdad? Y ahora lo vuelvo a ver. Ya me imagino. Y entonces, pues dice mi mamá que milagrosamente nací. Pero entonces mis papás grandes, las amistades especialmente de mi papá, digamos, mi papá era el más patojo, ¿verdad? Tenía su amigo que tenía 70 y pico de años ya con su esposa. Entonces los temas de esa época era, ¿te acordás de Jorge Ubico? Y entonces yo crecí con ese tipo de temas. Pero desafortunadamente la vida, ¿verdad? Mi papá sufrió una crisis de salud muy grande, le dieron 4 infartos. Y a pesar de eso, mi viejito vivió todavía algunos años, pero a los 14, 15 años ya me tocó salir a ganarme la vida, ¿verdad? Porque yo miraba a mi mamá muy preocupada, mi papá siempre manteniendo como la calma. Creo que nunca se imaginó mi papá lo que le iba a pasar. Tuvo que dejar de trabajar y todo eso, y yo le decía, mamá, no se preocupe, y empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue a los 15 años, de verdad, no en la radio. No, la radio era un hobby. Era un hobby, sí, que de hecho yo nunca pensé que me iba a quedar en la radio. Pero a los 15 años mi papá enferma y ya empezaron a llamar, mire señora, hay que pagar el colegio. Y mi pobre madre no sabía qué hacer. O sea que no fue de instituto, lo tenían en colegio. Sí, claro. No. Mi papá siempre el esfuerzo y todo. Ya después ya fue que me desvié, ¿verdad? Pero, sí. Que lo metían al colegio y salía. Sí. No, pero mi primer trabajo, un mes tenía que vender suscripciones de periódico. Cuando todavía habían guías y las personas, porque ahora no le contestan a uno con las extorsiones y todo eso. Pero chistoso porque yo hablaba y eran personas muy grandes que eran las personas que estaban en casa. Y me daban una cantidad de pláticas, me contaban sus problemas y nunca vendí nada. Al mes me dijeron, mire, ya no va. Estaba hablando, ay, mire, y aprovechando, dice que estoy padeciendo de tal dolor, sí. Y no llega el agua. O me contestaban las personas del servicio doméstico y me empezaban a casaquear. Mire, y usted qué bonita su voz y cuántos años tiene. Y entonces, pues, uno a los 15 años se desvía. Y uno, ay, vamos a ver, que no va por las tortillas. Mire, y como a cuánto venden los tamales ahorita para diciembre y todo. Sí, entonces me dijo el señor, mira, pues muy bonito el trabajo, pero no vendiste ni madre, ¿va? Entonces para afuera. Y así empecé a tener una cantidad de trabajos. Y yo siempre pensé, la radio solo va a ser momentáneo, pero cuando yo tenía 17 años mi papá fallece. Mi mamá de época de antes nunca había trabajado, mi pobre madre, y pues me tengo que hacer cargo de mi hogar.
Y sigo, decía yo, no, yo 2 años la radio, porque yo me imaginaba así como usted, ¿no? Una persona entacuchadita, siempre elegante, en una oficina, de gerente, una cosa así. Y ya no se pudo, ¿va? Mire, las cosas de la vida, ya llevo 25 años en esto. En fachas. En fachas, sí. En fachas, sí, arrastrando así el cheque para fin de mes. Así como que vendió, vamos a ver si tuvimos, somos más o menos contemporáneos, guapa. No, tampoco. No, sí, véame bien, iba a decir, pero... Sí, pálpeme. No, tampoco, fíjese. Yo soy católico, ortodoxo, sí, y apostólico. Yo sí no le entro a eso, fíjese, cubito. Todavía no. Todavía no. O sea, hay esperanza que sí. Es que dicen que a cierta edad la mara se va desviando. ¿Será cierto? ¿Usted podrá resolverme esa duda? Pero yo digo que sí. Ah, sí. Mire, yo como ya no veo, ya no lo sé. Yo no le veo mal a eso. No le veo mal a eso. Sí, claro. Total, si ves ahora boca es boca. Eso tiene toda la razón. Mire, ¿vendió de casualidad usted enciclopedias? No, Nunca le dio por vender enciclopedias. Cuando yo ya estaba, la enciclopedia dejó de tener, digamos, esa funcionabilidad. Era la época del Encarta. Ah, sí. ¿Se acuerda usted? Metía unos 2 discos, uno en la computadora, y entonces ya la gente ya no quería nada de enciclopedias. Hasta la fecha no tengo computadora, Juan. Pues no se pierde de mucho. No, y además, el problema de las enciclopedias, que era una herramienta muy funcional, el problema es que empezaron a agarrar mala fama, porque eran casi extorsiones lo que uno recibía. Porque también uno se comprometía. Yo me recuerdo que mi papá me dijo, para una Navidad del 91, 92, me dijo, mira, te voy a dar el mejor regalo de la vida. Uy, estoy esperando la moto. La bicicleta, tréneme ahí el trin. Pensé que era una Shimano, sí. Trénele. Así se pronuncia, ¿no? Shimano. ¿Cómo era? Así era. Bueno, usted me entendió. Yo sí. Mire, me va sacando mi enciclopedia británica. Yo, la papa, qué alegre, le dije yo. Divertite como loco. Sí, mira, vas a hacer la envidia de los patojos. Pero el libro. No, y los patojos me iban a buscar para que yo les leyera. Mentira. Pero el problema vino el año siguiente, porque a cada rato, cada 15 días, iban a tocarlo en la enciclopedia, decirle que no está tu papá, y eran unas grandes casacas que me tenía que dar. Entonces la gente dejó de usar enciclopedia, porque eran casi extorsiones. Pobre, los vendedores tenían que... Pobrecito. Sí, pobrecito. Que pase de hoy en 8. Igual con los planchadores. Dice mi mamá que no está. Pero así fue lo de las enciclopedias. Todavía está ahí en la casa y ahora me divierto. Cuando me siento solo, leo. ¿Qué otro chance era muy propio? Por ejemplo... Que ya no exista. Sí, o por ejemplo... Los que vendían los repuestos herrero. de las ollas. ¿Se acuerda? Sí. Ollas, licuadoras, zapateros, ya no hay. Todo eso. Porque todo es para pan para hoy, hambre para mañana, decían las abuelitas. Y entonces compramos cosas que ya tienen cierto tiempo de vida, muy corto. Porque si es la vida, ¿verdad? Todo se ha vuelto demasiado instantáneo y ese tipo de labores, de trabajo ya no es funcional. Como que usted está enterado que esto le va a durar un cierto tiempo. Ya Sí. no hay nada que la tele que... Por 50 quetzales un par de zapatos, no piense que le va a durar un año. ¿Va? O sea, también le encargo, cubito. Aquellos zapatitos que le ponían unos que se llamaban zapatos, primero te acabas tú. De suela de llanta, de carro. Me Los mandaban. burros. Ajá, sí. Los burros de zapatos. Sí, a mí me mandaron a hacer... Yo tengo una historia triste. Con burros. Con burros, que me mandó a hacer mi papá mi par de zapatos de esos, de enero, ¿va? Ajá. Y nuevitos, pues qué bonito, ¿va? Pero ya por ahí, por el mes de junio, ya los zapatitos ya de Francas ya eran el hazmerreír de la escuela. Y entonces decidí yo para que me compraran otros, agarrar una candela y les quemé la suela. Dije yo, así se queman y me van a comprar otro par. Le va a doler en el corazón a su papá, dijo, sí. Y entonces lo quemé. Y cuando mi papá lo vio, me dijo, se arruinaron tus zapatos. Me dijo, sí, te voy a mandar a hacer otro par igual. Pero, disculpe que lo interrumpa, pero se mira que usted venía de una familia acaudalada y orgullosa. No, porque en esa época lo que hacían era mandarlo al reencauche.
¿Se acuerda que esos a mí me mandaban a reencauchar los zapatos? Sí. Para buscar llantas. Mire qué radial será el suyo. 41 es el patojo, ¿sí? Cabal. Póngale uno que no deslice. Sí, le mandaban uno a reencauchar los zapatos. ¿No se acuerda usted de esa Sí, época? me acuerdo. ¿O no me usó? acuerdo. Bien, No me usó, acuerdo todavía. Si yo todavía tengo la marca del caite en mis dedos. La ampolla esa que nunca se le va. Que Sí. no se va, sí, pero sí pasé por ahí. Trabajos que hice fue ayudante de soldador, de herrero, de mecánico. ¿Sabe una cosa, Cubito? Y yo lo platicaba. Fíjese que pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Y es mentira que alguien diga, no, yo después de pandemia soy la misma persona igual que antes de pandemia, ¿no? Uno o es mejor persona o fue peor persona. Pero pandemia nos cambió la vida a todos. Y algo que sí es de resaltar es que los oficios lograron sacar adelante a muchas personas. Hoy en día los patojos no están acostumbrados a hacer un oficio porque piensan, salgo del colegio, me voy a la universidad y salgo de licenciado, magíster, lo que sea, ¿no? Y que está bien. Pero en nuestra época, ¿se acuerda? Incluso los establecimientos educativos instaban que aprendiéramos un oficio. Muchas personas que se quedaron sin trabajo en pandemia salieron adelante porque sabían cortar pelo, porque sabían herrería, mecánica y ese tipo de oficios. ¿Manda? Electricidad. Electricidad, cuando tú me miras. La canción. Perdón, Cubito, es que se Pues usted se las pasa de vato, Perdóname, Cubito. Pero sí, los oficios, yo soy de la idea que uno debe de aprender varios oficios y para los patojos, porque veo que tiene una audiencia muy joven, pues es importante también los oficios. Ni tanto, porque el más joven que nos sigue ahorita está alrededor de 72 años. Ah, bueno, todavía es joven. Está polluelo. Todavía está así. Pollonón. Pollonón, sí. Pero son importantes los oficios. Y veo usted que tuvo una vida de oficios muy amplia. La verdad que sí. Incluso aprender a manejar, uno lo miraba como ilusión. ¿Cuántos no se ganaron la vida ahora como piloto de Uber o repartiendo cosas en moto? Los repartidores. Sí, ¿Verdad? Que hay muchos patojos que no saben ni manejar bicicleta hoy en día. Sí, porque ya no es algo que llame la atención, pero son de las cosas que uno tiene que estar preparado para la vida, Cubito. Para la vida. Bueno, entonces, regresándonos de ahí después de que era el patojo, que las primas lo llevan y ahí a ver al locutor y todo esto. ¿Dónde estudia usted, Juan Pablito? Yo estoy en el colegio italiano, estoy ahí toda mi vida. De hecho, salía con mi uniforme del italiano para la zona 1. Pero en aquella época la radio era distinta, ¿no? La radio habrá cambiado y yo decía, yo quiero trabajar en esa radio, la radio de los Alcázar. Y dije yo, voy a hacer mi hoja de vida, 15 años, dígame usted qué puedo poner en hoja de vida, Sí, nombre, dirección. Y llegaba yo allá a la zona 4 y me atendía la recepcionista que hasta la fecha trabaja ahí, ya después nos hicimos muy buenos amigos. Pero llegaba yo con mi hoja de vida, me acuerdo que mi papá con mucho esfuerzo me compró uno de mis cartapacios, ¿verdad? Una especie de cartapacio de cartón amarillo y ahí ponía mi hojita. Lleva yo con la recepcionista, vengo a dejarle mi hoja de vida, va, no se preocupe, y lo metía debajo del escritorio. 4 veces llegué y nunca me llamaron. La 5ª vez llegué a dejar mi hoja de vida. Y yo dije, otra vez lo va a volver a encajonar. Pero de repente venía yo caminando para el ascensor y escuché una voz que dijo, buenos días. Dije, esta voz yo la conozco. Y entró el señor, un señor gordito así, imponente. Y entramos al ascensor y yo le digo, ¿usted es don Hugo Vázquez? Le digo yo. Sí, me dijo. Mire, yo quiero trabajar en la radio. Señor. Un señorón imponente así, gordito, de un carácter dulce. Sí, me dijo. Y yo ya he trabajado en la radio. ¿Dónde trabajaste? Me dijo. Cabal para estas fechas. De hecho, 1 de diciembre del año 2000. En tal lado ahí con los Azurdia. Venite mañana, me dijo. Y llegué al día siguiente. Y entonces yo más o menos ya sabía operar porque resulta que todos iban de vacaciones de Navidad y necesitan operadores. En esa época todavía la radio usaba operadores porque eran discos y todo el asunto. Empecé a aprender muy rápido y me recuerdo yo que mi primer turno solo fue una fecha maravillosa. Mi mamá sonreía, 25 de diciembre, 6 de la mañana. Ya casi me echaba de la casa mi mamá, ¿va? Y entonces fue mi primer turno ahí.
Y ya después... ¡Qué pues, silencio! horrible. Mire, me di cuenta que hay gente que sale a hacer deportes. Porque yo le dije, mire, papá, fíjese que a las 5 de la mañana me tengo que ir. Qué bueno, me dijo. Mire, ¿será que usted no me presta el carro? Sí, pero me lo prestó, me fui en carro. Yo ahí vi que la gente sale a hacer deportes el 25 a esa hora. Y ahí fue el turno, ¿no? Pero después me quedé como operador, porque yo seguí estudiando los fines de semana hasta que un día yo, Inesio, déjeme hablar, déme la hora. Porque así empezaba uno. Ahora sí lo voy a decir bien. Sí, no me voy a confundir, ¿verdad? Faltan 40 para las 8. Hasta que me dieron la oportunidad en la extinta FM 95, ahí empecé. Y uno de los Alcázar, don Fernando, me escuchó y me dijo, mira, sí tenés una buena voz, me dijo. Y entonces empecé en clásica. De hecho, ahí lo conocí usted porque pues tuve una maravillosa y excelente relación con un amigo en común que ya está en la gloria del Señor, don Eber Ramírez. Y ahí fue donde tuve la fortuna de ver a tan maravilloso personaje como lo es usted. Muchas gracias. Y sáqueme una duda. Todos los de esa radio, creo que todos tienen el mismo tono de voz, o será porque uno se acostumbra a oírlos. Fíjese pero que todos hablan así. No, creo que ahora ya no. Pero en esa época era un requisito que usted tenía que aprender a hablar como ellos. ¿Verdad que sí? O sea, y había gente muy buena que llegaba a hacer casting, pero no hablaba igual que ellos, no los contrataban. Y entonces yo me tuve que ver en la necesidad de empezar a hablar así. Cuando yo me fui de esa empresa, fue difícil hablar normal, porque a uno se le acostumbra. Hasta gancho se ponía uno para hablar así como nasal, pero era parte de... Bien, amigos, bienvenidos. Sí, así nos hablan. Pero todos hablan así. Yo pensaba que era un estilo. Es un estilo que ellos impusieron. Sí. Según me cuentan, en los 80 fue... Todavía en los 90 yo recuerdo que era de las mejores estaciones aquí en Guatemala. ¿La Metro no estuvo usted ahí? Fíjese que sí, fui operador de la Metro cuando estuvo con la familia Alcázar. Porque esa radio era de una señora, se me fue el nombre, que estaba acá en la zona 1. Después se la llevaron a la zona 3, se dieron la franquicia, después la devolvió a RCN, se la dieron a Nuevo Mundo y terminaron con la Metro, ¿verdad? Mundo, sí. O sea que usted conoció a la gente que bregó ahí en RCN, don Otto Soberanes. De hecho, don Otto, se recordará usted, fue nuestro jefe, creo que también suyo, 10 años. No, yo no. ¿Usted no estuvo en el Mañanero? Yo quise estar en el Mañanero. ¿Y por qué lo conocí ahí? ¿O lo soñé? Y yo, de plano, como soy, con estos ojitos lo vi en mis sueños. Yo soy sincero, yo quise trabajar en el Mañanero. Yo recuerdo haberlo. Y nunca se dio. Por X o Y motivo me hablaba Ever o otro compa que también se nos adelantó, Rodolfo, Ochendo, que me hablaban, pero don Otto como que tenía... A veces era como raro el don porque nos hablaba, pero la huelga como que no le gustaba. Tal vez usted se volvía tentación para él. De repente. Pero era así como que... Y es que yo estuve trabajando con él fue mi jefe durante mucho tiempo, le aprendí muchísimo. De hecho, sigo en muy buena comunicación con él. Recientemente salió, cuando yo entré a Clásica, entré porque a él lo operaron, de corazón abierto, y hace poquito de nuevo tuvo que ser operado. Y hablamos y todo el asunto, pero él tiene una personalidad interesante. De hecho, las personas piensan de que es una persona engreída, pero es demasiado introvertido. Porque no es lo mismo ver al personaje en la radio que verlo fuera de. Él casi no habla y todo porque es su personalidad. Y uno ya cuando lo conoce mejor, pues es una maravillosa persona a quien uno, por lo menos yo le aprendí muchísimo. Pero ese es el punto, fíjese. Mitos de los locutores, todo, al igual que los comediantes, ¿verdad? Fíjese que... Todo el que es comediante se tiene que andar riendo y anda pelándole los dientes a la gente. Y si uno no lo saluda, solo babosadas. Y creo que los locutores se da como lo mismo, ¿va? La gente se vuelve tan amigo de uno por la radio que lo conoce, que lo miran a usted en la calle. Hola, Juan Pablo, ¿cómo está? Y usted, ¿qué onda? ¿Quién es? Fíjese que ha cambiado mucho. Porque eso era lo apasionante de la radio, la gente solamente escuchaba y lograba imaginarse quién estaba detrás del micrófono. También surgía la teoría que entre voces más bonitas, más feo físicamente. ¿Y que sí? Pues sí. Y entonces resulta que ahora ya no, por las redes sociales, ¿verdad? Todo ha cambiado.
¿Qué cree que ha sido el clavo? O sea, si para usted, uno de los errores, por ejemplo, le voy a hablar desde mi punto de vista de los actores. O lo hablamos en el podcast pasado con Rodolfo Cordón. Y hablábamos que hay muchos que quieren ser actores, pero antes de meterse al teatro dicen, ¿cuánto voy a ganar? Ajá. No piensan en que me va a gustar, que me gusta este chance. ¿Me explico? ¿Cuál cree usted que sería el clavo de los locutores hoy por hoy? A ver, veo tres cosas acá. Primero, digamos, en su caso de la actuación, la locución y cualquier actividad es vocación, ¿no? Uno tiene que estar seguro de que esa es la vocación. Segundo, tenemos parámetros, por ejemplo, de ingresos que logramos hacer comparaciones, por ejemplo, con los países que están alrededor, México, Estados Unidos, donde el sueldo de alguien que está en la radio es muy, muy alto. Entonces, es como el comparativo. Sí, es. Cuando ya uno ve el mercado local, pues es 10 veces menos. Entonces, y otra de las cosas es que la radio ha evolucionado. Digamos, la locución dejó de ser una función solamente para la radio y se convirtieron en canales multimedios por las redes sociales, y ahora se contratan muchos influencers porque lo que se quiere buscar es que a través de esa comunidad que el influencer ha trabajado en su comunidad pueda atraerla hacia la radio, que no siempre se logra de manera efectiva. Esos creo que son como los tres retos que hay que superar ahorita. Pero algo muy interesante, hace 10 años daban por muerta la radio. La gente ya no quería invertir, pero pandemia nos dijo todo lo contrario. La información impresa murió. La televisión está pasando por una de sus peores rachas. Y el único que ha logrado sobrevivir y de hecho resurgió con pandemia fue la radio. Porque, por ejemplo, con las noticias impresas, yo ya no necesito un periódico porque veo la información minuto a minuto en las redes sociales. Con la televisión, yo ya no necesito estar pendiente de la televisión porque poniendo la programación que ellos quieran a la hora que ellos quieran, porque tengo plataformas donde yo puedo ver mi contenido en el tamaño, ¿verdad?, de la cantidad que yo quiero, en el momento que yo quiero. Con la radio, por ejemplo, tenemos muchas aplicaciones de música. Sí, pues. Pero la gente no escucha la radio por la música, sino por la compañía, que las plataformas de música no lo dan. Oh. Ahí está el asunto. Hombre, Contráteme. No quiere trabajar aquí conmigo. Me gustaría. No se gana mucho. Solo voy a ver cuándo pagan. Veamos qué. Puede contar en braille. Pues ahí le entramos, fíjese. Ahí le entramos. Ok, y otra cosa, creo yo que yo tuve la oportunidad de compartir cabina con usted y sí compartía muchas de las cosas que decía. Hay mucho locutor que no se prepara. Yo nunca me consideré locutor. Yo llegué por azares del destino. Yo llegué por la comedia. Pero hablo mal, tengo mala dicción, me expreso mal. Trato de no hacerlo tan mal cuando estoy en radio, aunque no me sale. Pero considero que ahora hay mucho chavo que está detrás de un micrófono y no se mide lo que habla. Y eso para mí, no sé si porque soy algo betarro, creo que eso es malo, porque hay un grupo de gente que da por hecho o asentado lo que es un locutor y los puede confundir. Y creo que hablábamos de la vocación y usted lo tiene muy claro. Su vocación es el humor, que no es lo mismo de un locutor. Entonces está bien, pero cuando yo tengo una vocación, yo me desarrollo a través de mi función es alguna y quiero yo usurpar otras funciones, es cuando cometo los errores. Hay personas que no son humoristas, no tienen la vocación de la comedia y tratan de ser cómicos. Y entonces caemos en eso, el uso de un lenguaje inadecuado, a través de la broma o burlándome de alguna persona o cierto grupo de personas, puede ser que a alguien le cause cierta risa, pero entonces el humor, que es un arte, termina siendo algo soso, y dejan de ser locutores para convertirse en humoristas sin ser humoristas. Entonces hay que saber uno para qué está hecho y respetar cada vocación, ¿verdad? Usted está claro que es humorista, su trabajo en la radio no era de locutor sino de humorista y por eso lo hacía también. Pero cuando yo no soy humorista y trato de hacer humor, porque el humor es un arte,
no lo sé hacer bien, entonces comete ese tipo de errores. ¿Y cómo podríamos mejorar esto para los jóvenes, para los miles de jóvenes que no nos están viendo, pero que de repente a él le va a comentar porque creo que por ahí esto puede servir de algo? ¿Qué les aconsejaría a estos chavos que quieren ser locutores? Porque lo que usted dice, son dos opciones. Me voy porque voy a conectar traidas, en el caso de los hombres. Dos, porque voy a ganar. Y tres, porque no hay otro chance. Lo ven como fácil. Y la gente no sabe lo que es levantarse a un turno de entrar a las 5 de la mañana, que no es que a las 5 de la mañana. Si usted entra a las 5, no sabemos que nos levantamos 3:30, 4 de la mañana. A las 2 para ordeñar vacas y todo. Sí, hay que ordeñar. Amarrarle la pata a la vaca. Todo, sí, peinar el gallo. Sí, es que ahí en el rancho donde vivo hay gallos. Ajá. Hay que peinarlo. Pues. Ponerle los lentes a las orejas del gallo. Sí, todos, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, como sí trabajé con usted, sé lo ordenado que es usted, por ejemplo, para la producción del programa, que es lo que la gente no cree que lleva al trabajo la producción. Llevar un contenido, ver qué es lo que se va a hacer, cómo lo va a hacer, estar en ese constante. Entonces, es como el teatro, se vende, hagámoslo ahí, no hay escenario, no importa, la gente aguanta. Subámonos, no hay escenario, una tarima de agua y poneme. Y no es así, porque se desvaloriza la profesión de los otros compas, creo yo. Le voy a contar una historia que Órale, creo que es como lo más... puedo resumir todo lo que me está pidiendo. Yo estaba en la Radio Mundial, era muy joven, muy joven, y empezaba yo a grabar, y un día un grabador con el equipo de antes me dijo, mira, necesito que me grabes esto, yo nunca había grabado, y grabé. A los pocos meses llegó alguien con un pastel, y doña Gloria, que en paz descanse, una señora súper querida, era la recepcionista, me dice, mi hijo, porque todos grandes, yo era el bebé de ahí, y lo vienen a buscar con un pastel. Salgo y un señor con un pastel me dice, mire, muchas gracias, este pastel es para agradecerle porque me ha salvado la vida. Dije, aquí hay una confusión, yo no lo conozco. Ah, bueno, muchas gracias. Yo al principio, de hecho, pensé que era una patoja. El hambre. Pensé que era una patoja, dije, y una patoja me mandó el pastel. No, me dijo, mire, me salvó la vida. Yo estaba muy joven, en ese momento no entendí el impacto y ahora lo comparto como anécdota. Y me cuenta la historia, yo había grabado, ni me recordaba un anuncio del Patronato para Alcohólicos, que está aquí en zona 12, Ajá. Y dice que este señor tenía problemas con el alcohol, de tal manera que se quedaba tirado afuera de las cantinas. Y en una cantina tenían la Radio Mundial y escuchó el anuncio donde yo, más o menos el anuncio era, mira, termina de sufrir, no sigas en eso, acércate. Un anuncio sencillo. Pero dice que él en medio de esa situación, de ese delirio, penetró tanto el mensaje en su corazón que decidió levantarse, ir con su familia a buscar ayuda y lo metieron al patronato. O sea, de eso yo jamás me percaté, ni me imaginé. Y entonces él me llega a agradecer a mí. Y para mí fue una bonita anécdota, pero ahora lo puedo compartir, que a veces no somos conscientes del impacto que tiene nuestros mensajes y nuestra voz, que puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, para estas nuevas generaciones creo que es importante dimensionar el impacto tan grande que puede tener un mensaje, ya sea positivo o sea negativo. Muchísimas gracias, Juanpa. A usted, mi querido Cubo. En serio, gracias por tomarse la molestia. Sé que viene desde lejos. Sí, allá donde le digo, en la finca, en el rancho, es complicado. Donde la ubre de la vaca es cuadrada. Ahí está, donde hay que peinar el gallo en la mañana y ponerle los anteojos. Espero que hay que quitarle la cresta a la gallina. Sí. Espero tener la oportunidad de estar nuevamente pues como invitado ahí. Yo igual espero verlo pronto también. Yo quisiera verlos a todos, pero está sus redes sociales, Juanpa. Sí, me puede buscar, es Juan Pablo Mata en Facebook, en Instagram, @JuanpaGuatemala, e igual en TikTok, Juan Pablo Mata, pero casi regularmente lo que buscan ahí son contenidos de antes, ¿verdad? Lo de Don Chavorruco, que lo hemos trabajado desde hace algunos años y nos encanta muchísimo la historia y los recuerdos. Muchísimas gracias, Juanpa, de verdad. Muchas ya gracias no lo veo, pero siempre muy agradecido. Es usted un caballero del micrófono. Muchas gracias, sí. Y pues igual usted, ¿verdad? De todo, caballero, no solamente del micrófono, sino de las artes escénicas, y espero igual verlo pronto acá. Coincidir con usted. Coincidir con usted. Muchísimas gracias, saludos. Bueno, onda, gracias. Esto fue Citas Ciegas, un podcast nunca visto desde mi punto de vista. Órale.